Y hay un tema que Dios te estaba tratando en mi vida que se llama, es una reflexión, mi hermano, que Dios puso en mi vida en estos días, contaminación. Y no estoy hablando de la contaminación de Montevideo, no. La contaminación de nuestras vidas. Pero vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, con esta reflexión que tú nos das, Señor, de poder entender, Dios, que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Que necesitamos de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que siga limpiando y purificando, Señor, todas aquellas cosas, Dios, que muchas veces nos impiden, Señor, tener esa comunión que tú quieres que tengamos contigo, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra penetre, Señor, allí. Porque cuando penetra esa palabra tuya en nuestras vidas, la ponemos en práctica, Señor. Por eso abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestro corazón para recibirla, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la pregunta que uno se hacía, ¿no? ¿Se puede, mi hermano, no contaminarse en un mundo que nos contamina? ¿Se puede no contaminarse en un mundo que por donde miremos hay corrupción? ¿Se puede no contaminarse en un cuerpo, nuestra carne, que quiere que nos contaminemos? La respuesta obviamente se puede, pero con la ayuda de Dios. A nuestra manera no podemos. Con la ayuda de Dios se puede ser diferente. Que Dios empezó un proceso en nuestra vida, cuando lo aceptamos, un proceso de limpieza. Primero empezó por lo grande, ¿verdad? Y después Dios empieza a tratar en lo fino con nuestras vidas. Siempre hay cosas que tenemos que dejar, siempre hay cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida. Eso va a haber hasta el día que el Señor te llame a tu presencia, siempre va a haber algo que cambiar. Pero Dios empieza a limpiar. Empieza un proceso de santificación, como lo llama la palabra, en nuestra vida, que nos va a llevar toda la vida, y cuando estemos allí también, con Él va a seguir tratando con nosotros, porque el que comenzó la obra, la va a terminar. La va a terminar. Va a costar, a veces va a doler, nos va a doler, pero va a terminar porque Él es fiel a su palabra. Y hay una historia que me encanta, ¿no? La historia de Daniel. Si uno tiene el privilegio de ver la historia de Daniel, capítulo 1, no puede quedarse con el primer capítulo de Daniel. Uno tiene que seguir leyendo todo lo que Daniel y sus amigos pasaron. ¿Por qué? Por mantenerse fieles al Señor. Y les recomiendo, nosotros vamos a ver simplemente unos versículos del capítulo 1, que cuando esté en su casa lea y estudie la palabra de Daniel y se va a dar cuenta todas las cosas que estos muchachos hicieron, porque le dijeron al Señor: Señor, a pesar de todo, de todas las cosas que están pasando, yo quiero serte fiel. La pregunta es, ¿tú quieres serle fiel al Señor? ¿Tú quieres que el Señor marque la diferencia en tu vida? Es la manera, no hay otra manera. Jesús le decía a sus discípulos: lo que contamina al hombre no es lo de afuera, es lo de adentro. Es lo que está en nuestro corazón. Lo que le pasa del corazón lo ponemos en práctica después, mi hermano. Por eso necesitamos que Dios cambie nuestro corazón, que nos limpie, que nos renueve, que nos transforme. Y la historia de Daniel habla de personas fieles a Dios, que no importara que muchas veces los podían matar, sí, pero ellos se mantuvieron fieles al Señor. Dice el capítulo 1, el versículo 1 y 2, en el año tercero, quiero hacer un contexto rapidito, Daniel ya estaba en Babilonia. Acuérdense, mi hermano, que por la desobediencia a Israel, Dios mandó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y cayó Jerusalén, la destruyeron y los llevó cautivos a Babilonia. 70 años estuvieron allí en Babilonia. Dios trató 70 años con ellos. Y ya estaban en Babilonia. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia, que los depositara en el tesoro del templo de su Dios.
A veces, mi hermano, Dios permite que pasen estas cosas. Había desobediencia. Y cuando hay desobediencia en nuestra vida, Dios nos corrige. Cuando hay desobediencia en nuestra vida, Dios va a usar su corrección para volvernos al camino. Y muchas veces, cuando seguimos desobedeciendo, va a dolernos cada vez más. Porque Dios quiere, mi hermano, que vivamos una vida eterna con Él. Pero para eso Dios necesita que nosotros andemos en el camino que Él quiere que andemos. Y no nuestros propios caminos, sino el camino que Dios quiere que vivamos. Y Él va a usar la vara con nosotros. Él nos va a corregir, como tú corregías a tus hijos. Porque Dios nos ama, nos corrige. Pero va a doler muchas veces las correcciones de Dios. Y le dolió a Jerusalén, le dolió a Israel. 70 años las correcciones de Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitas de la corrección de Dios para tu vida? ¿Un día? ¿Un año? ¿Meses? ¿70 años? No lleguemos a eso, mi hermano. Sino que cuando Dios nos corrija, seamos humildes y decir, Señor, tú me estás enseñando y me estás procesando en este tiempo. Por eso aceptemos la corrección de Dios, porque Él nos ama. Él nos ama y quiere sacar lo mejor de nosotros, mi hermano. Y estos llevaron a Babilonia, cayó y Nabucodonosor los llevó, dice versículo 3. Además el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes, bien parecidos, sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. ¡Wow! A estos Aspenaz debió enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. ¡Wow! No era de cualquier manera, ¿vio? Que se podía presentar ante el rey. Había que cumplir ciertos requisitos. Y uno se ponía a decir, ¿cuál de estos requisitos nosotros tenemos? ¿No? Bueno, yo tengo el bien parecido, pero después lo demás, algunos se rió, ¿no? Después lo demás, sin defecto físico. A mí la pancita ahí no entramos. Capacitados en todo conocimiento, un poquito. Inteligente, bueno, ahí vamos, más o menos. Capaces de aprender, con ganas de aprender. Y con las cualidades para estar en el palacio de un rey. ¡Wow! Y tenían que enseñar 3 años allí, prepararlos para presentarse ante el rey. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Había que cumplir requisitos? No había que cumplir requisitos. Pero te quiero decir una cosa, que Dios trataba conmigo. ¿Sabías que hoy podés presentarte ante el rey en cualquier momento? ¿Sabe lo que le costó a Dios? Un velo rasgado para presentarte ante el rey. Y no precisás una preparación especial. Te voy a explicar un poquito. Israel precisaba, una vez al año se presentaban en el templo y el sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y había un velo que lo separaba del lugar santo al lugar santísimo. Una vez al año el sumo sacerdote. Pero cuando Jesús murió, dice la palabra que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué estaba diciendo? Que ahora tenemos entrada cualquiera de nosotros a la presencia misma de Dios. Pero Dios tiene un requisito, mi hermano, nada más. Dios busca un corazón arrepentido y un corazón sincero. Cuando te presentes ante Dios, Él conoce tus defectos. Él conoce tus defectos. Él conoce tus errores. Él conoce tus equivocaciones. Por eso, mi hermano, cuando te presentes ante Dios, un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón arrepentido es lo que busca el Señor.
y podemos presentarnos ante Él de esa manera. Y pasaron esos 3 años. ¿Y sabe qué pasó? En estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías. A los nombres tenemos, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Hananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Les cambió el nombre, mi hermano, porque muchas veces pasa que querían que se olvidaran de su identidad. Tenían muchas veces nombres, como decimos hoy en día, nombres cristianos que tenían un significado judío. Pero Nabucodonosor se establecía así, se llevaban lo mejor de cada lugar que conquistaban, les cambiaban los nombres y querían que se olviden de su identidad. Pero Dios no lo permitió. Dios nos dio una identidad a cada uno de nosotros y Dios te cambió el nombre. Pero ese nombre verdadero que vas a tener, que Dios te lo va a entregar, dice que está en una piedrecita blanca, que hay un nombre nuevo para vos. Hay un nombre nuevo para ti, mi hermano, que Dios tiene preparado para nuestras vidas, que es el que te va a quedar para toda la eternidad. Hay un nombre nuevo en la gloria, dice el himno, ¿se acuerda? Y mío es, dice la palabra de Dios. Ese nombre nuevo significa que Dios hizo cosas nuevas en tu vida y quiere seguir haciendo cosas nuevas. Querían que perdieran su identidad judía y de adorar a Dios. Y ahí estaba, ¿no? Daniel propuso, dice, versículo 6 al 8, en lo íntimo, versículo 8, Daniel propuso no contaminarse, porque eso le va de la contaminación hoy, con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¡Wow! Mire, comida de rey, imagínese, bebida de rey. ¿Quién dice, no quiero eso? ¿Sabe lo que es una comida preparada para un rey y una bebida preparada para un rey? Sin embargo, ellos la rechazaron. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que había 2 problemas. Primero, que los judíos no comían cualquier cosa. Algunas cosas para ellos eran inmundas. Y otras, que esa comida que traía el rey para ellos estaba ofrecida a sus dioses. Estaba ofrecida a sus dioses y Daniel estaba ahí, en esa vuelta. Y él sabía, mi hermano, lo que significaba comer esa comida consagrada a dioses ajenos. Y no podían hacerlo. Pero como Dios premia la fidelidad, porque te digo, Dios premia la fidelidad. Ellos dijeron, no queremos esa comida. Vamos a hacer una prueba, le dijeron. Vamos a hacer una prueba al que les traía la comida, al jefe de los eunucos. Aunque le dijo, Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, que claramente dijo lo que ustedes debían comer y beber. Ahí les pone la prueba, ¿no? Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son más pálidos que los de otros jóvenes semejantes a ustedes, habrán condenado al rey que me corte la cabeza. Imagínense, ¿no? Toda esa situación. Acá marchamos, le dijo el jefe, porque Dios había puesto en gracia a Daniel, al jefe de los eunucos. Lo había puesto en gracia. Y cuando vos sos fiel, Dios te pone en gracia con las personas que tienen que tomar decisiones, cuando sos fiel al Señor. Y lo puso en gracia y Daniel dijo, bueno, que estaba Dios en el asunto, hacemos esta prueba. Danos de comer 10 días. ¿Qué vamos a comer? Agua, le dijo, y legumbres. Imagínese, 10 días. Agua y legumbres. 10 días de arroz, mi hermano. ¿Cómo se ve? 10 días de sopa y agua. Y se está perdiendo el asadito que tenía el rey, ¿eh? ¿Quién no quiere un asadito, no? Pero ellos sabían, mi hermano, lo que había detrás de todo eso. Y se propusieron no contaminarse con esa comida, porque no solo implicaba eso, implicaba rechazar a Dios en lo que Dios le había dicho que tenían que hacer. Y Dios es bueno, y Dios es bueno.
Dice, después de esta prueba compara nuestros semblantes con el de otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey y hace entonces con estos siervos tuyos según veas. Según veas. Y vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. La prueba resultó porque Dios estaba en el asunto. Se veían, me imagino, ¿no? Rosaditos, gorditos se veían, ¿no? Y Dios los puso en un lugar de privilegio. Y Dios los puso en un lugar de privilegio. La prueba resultó. De modo que Melzar se llevaba la ración de la comida y del vino que era su alimento. Y en su lugar les daba legumbres. Legumbres. Dios hace esas cosas. A veces no entendemos las cosas. Pero Dios nos pide cosas muchas veces que después sí las vamos a entender. Más tarde Dios nos da esa capacidad de entendimiento para entenderla, mi hermano. Mire, y Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse. Estaba mirando la semana pasada, ¿se acuerdan del Papa, que murió el Papa? Para los que no sepan, hay Papa nuevo, le digo por las dudas. León XIV. Y yo veía la adoración, ¿no? A esa persona. Estuve mirando un poco, la gente le besaba la mano. Todas esas cosas que uno ahora entiende, mi hermano. Que lo equivocado muchas veces podemos estar. Muchas veces podemos estar equivocados. Mire, le voy a contar. Nosotros vivíamos en Argentina y mi madre, nosotros, con mis hermanas y yo tendríamos 10, 12 años, no me acuerdo exactamente. Y mi madre y mis padres nos llevaron a ver al Papa, que en ese momento, Juan Pablo II. No saqué cuenta, no soy muy... Juan Pablo II, ahí nomás. Y uno veía, esa persona y causaba en uno una admiración. Decía, este está cerquita de Dios. Lo que le piensa o lo que pasa a un chiquilín de 12 años en su cabeza, ¿no? Pero cuando Dios trajo revelación en mi vida, uno se da cuenta de lo lejos que estaba de Dios. De lo lejos que estaba de Dios. Y uno pensaba que estaba haciendo bien. Que estaba adorando a esa persona que estaba entre Dios y los hombres. Así pensaba yo. Yo hice la comunión, la confirmación y fui Boy Scout. Miren, varias cosas. Hasta que un día me llevó mi madre y ahí a los Boy Scouts y encontró al padre borracho. Pero bueno, ese es otro tema, es otra historia esa. Esa es otra historia, ya no fui más Boy Scout. Pero uno creía que estaba haciendo bien. Uno creía que estaba haciendo bien. ¿Y sabe a quién le pasó? A Saulo de Tarso, al apóstol Pablo. Creía que hacía la voluntad de Dios persiguiendo cristianos, persiguiendo personas. Creía que estaba haciendo bien hasta que se le tiene que cruzar Jesús en el camino para hacerlo entender qué tan alejado estaba de la voluntad de Dios y él creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuán alejado podemos estar de la voluntad de Dios? Por eso la palabra de Dios es la que trae revelación a nuestra vida, mi hermano. Es la que trae revelación. Por eso necesitamos estudiarla, necesitamos leerla, necesitamos pasar intimidad con el Señor. Porque hay cosas que ya sabemos que están mal, el matar, el robar, el violar, sabemos que están mal. Pero hay cosas finas, mi hermano, que tenemos que tener el discernimiento para saber y entender si esto estamos haciéndolo bien o no. Por eso necesitamos mirar hacia adentro de tanto en tanto y decir, Señor, ¿esto está bien lo que estoy haciendo? ¿Será que está bien? ¿Será que es tu voluntad? La palabra te lo va a revelar. Estamos con esto de Mujica, ¿verdad? Hace 2, 3 días que la tele solamente pasa eso, ¿no? Y yo veía la adoración de las personas. Mire, Mujica, como todos nosotros, tenemos cosas buenas y cosas malas. Tenemos cosas buenas, malas. Y él donaba su sueldo. Donaba su sueldo para los más necesitados. Pero también, mi hermano, cuando fue gobierno él, y él fue presidente, sacaron leyes que van contra la palabra de Dios, como el matrimonio igualitario, como la legalización de la marihuana, cosas que van contra la palabra de Dios. Por eso nuestro único modelo es Jesucristo. Él no se equivocó. Él no se equivocó. Él tiene la verdad. Y a veces admiramos a personas y se nos va la mano. Y son seres humanos como cuando yo admiraba al Papa, creyendo que era la revelación de Dios en la tierra.
Y estaba muy equivocado. Por eso la palabra de Dios trae revelación a nuestra vida. Y necesitamos ese discernimiento. Y tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque mire, el mundo va a la perdición. Pero los cristianos van a la redención. Es diferente, ¿no? El mundo se va a perder, mi hermano. El mundo se va a perder. Pero nosotros tenemos que irnos con el Señor. Y se vienen tiempos complicados. Se vienen tiempos difíciles para todos en estos tiempos que estamos viendo las cosas que pasan. El otro día estaba mirando que seguía la guerra en Ucrania, que hay otra nueva guerra que está por empezar, que se están entre India y Pakistán también. 2 potencias mundiales que tienen bombas nucleares y que India es el país que tiene más personas en el mundo, más de 1.300 millones de habitantes, más que China tiene en este momento. Imagínese las cosas que se vienen, que las estamos viendo a pasos agigantados, mi hermano. Y necesitamos aferrarnos de la palabra de Dios. Es la única que nos va a traer revelación a nuestra vida. Por eso tengamos cuidado, como ellos tuvieron cuidado. Ellos tuvieron cuidado y Dios los exaltó. Dios los exaltó. Mire, no cambies nunca, no cambies cosas espirituales por cosas terrenales. No cambies cosas espirituales por cosas terrenales. ¿Qué te quiero decir? En este momento está jugando Nacional a Libertadores. Mire lo que me estoy perdiendo. Del más grande. ¡Ay, saltaron! Y es fácil decir, hoy me quedo. Y justo a la hora del culto está jugando. ¿Me entendés cuando te digo? No cambies esas cosas espirituales por cosas terrenales. En algún momento las cambié y no me fue nada bien. No me fue nada bien. Esto es lo que nos quiere enseñar Daniel y sus amigos. No cambiemos esas cosas. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. El mundo se va a la perdición. El mundo quiere que le adores. Él te va a ofrecer comida de rey. Te va a ofrecer comida de rey para comer. Pero Dios te da comida que da vida eterna. Por eso necesitamos estar en su palabra cada día y afirmarnos en ella, mi hermano. Y así seguían. Y Dios, ¿sabe qué hizo? Los premió esa fidelidad. El querer agradar a Dios, a Daniel le costó, ¿sabe qué? Si usted sigue leyendo, como le dije, después lea tranquilamente Daniel, que lo echaran en el foso de los leones. Porque el rey dijo, hay que adorarme a mí, el que no me adora a mí, al foso de los leones. ¿Y qué es lo primero cuando lee el decreto Daniel lo que hace? Abre las ventanas de su dormitorio, se postra y se pone a orar a Dios, a orar allí. Wow. Y él sabía que lo iban a ver, ¿eh? Él sabía, lo hacía todos los días, no cambió nada en él. Lo hacía todos los días. Porque él sabía que si moría, sabía con quién iba. Si tú te mueres, ¿con quién vas hoy en día? Hoy puede ser tu último día. No te estoy deseando nada de eso, mi hermano. Simplemente a lo que me refiero es que tenemos que estar preparados. Este mundo se va a la perdición. Y Daniel estaba allí, adorando a Dios. Y lo echaron en el foso de los leones. Pero Dios puso a su ángel allí y lo salvó. Dice que el león no abrió la boca hasta que el día de mañana vino el rey y lo sacó, vivo. Pero muchos cristianos murieron, muchos cristianos en el circo romano murieron por seguir a Cristo, comidos por leones. Y a sus amigos lo echaron en el horno de fuego, a los amigos de Daniel. Hicieron una estatua, si tú no te postras en la estatua del rey, al horno de fuego. ¿Cómo estás para estar en el horno de fuego? Hay cosas que vamos a pasar en estos tiempos. Tenemos que estar preparados. Nuestro corazón tiene que estar preparado. Y Dios los premió. Versículo 17 dice, Dios le dio a estos 4 jóvenes, porque dijimos que la fidelidad Dios la premia. Dios les dio. Ellos ya eran inteligentes, ¿se acuerdan? Lo que leímos hoy. Más eso, Dios les sumó
conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Imagínese. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. ¿Cuánto precisamos de eso hoy en día, no? A veces soñamos y no sabemos y no lo entendemos. ¿Cuánto nos falta un Daniel para ir a decirle, Daniel, explícame esto que no lo entiendo, ¿no? Y cuando se cumplió el plazo, al fin del cual el rey había ordenado que lo llevaran a su presencia, 3 años, ¿se acuerdan? Pasaron los 3 años y se pusieron a la presencia del rey allí, Daniel y sus amigos. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías. De modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. Vos estás al servicio de solo un rey, mi hermano. Estás al servicio, porque a veces nos confundimos. Dios no está para servirnos nosotros. Nosotros estamos para servir a Dios. No confundas las cosas. Porque a veces tratamos así a Dios, muchas veces. Señor, tenemos el problema del me. Dame, háblame, escúchame. Y es todo para nosotros, ¿vio? Todo. Pero tenemos que entender que Dios quiere darnos de su sabiduría, de su discernimiento, de su inteligencia. Pero como leímos hoy, ¿sabe lo que busca Él? Un corazón humillado y arrepentido. Y cuando Dios te vaya a dar y te ponga en lugares de privilegio, porque puede pasar, mi hermano, no te olvides de quién te puso ahí. No te olvides. Dice que David, el rey David, se despojaba de todo, de su corona, de todo, cuando entraba a la presencia de Dios, porque él la tenía clara. Él sabía que todo eso se lo daba al Señor. Hoy en día veo mucho, mi hermano, de personas que se han olvidado que Dios es el que le da las cosas. Y cuando Dios da las cosas y tú no sos fiel en esas cosas, Dios te las quita. Más tarde, más temprano, Dios te las quita. Y el seguir al Señor en estos tiempos muchas veces, mi hermano, el no contaminarte muchas veces te va a hacer perder familia, te va a hacer perder amigos. Muchas veces te va a hacer perder trabajos. Decirle, no, yo no hago esto, decirle a tu jefe. Si no haces esto que es corrupto, yo te echo. Porque ha pasado. Conozco personas que han pasado por eso y han perdido su trabajo. Pero vas a ganar el favor de Dios y Dios te va a bendecir igual. Tal vez con un mejor trabajo. Por eso, mi hermano, en este tiempo la diferencia tiene que notarse cada vez más entre el mundo y vos. Porque si no se nota, hay algo que está mal en nosotros. Dice Jesús, lo dijo, que el mundo nos va a aborrecer en los últimos tiempos, que nos van a perseguir. Por eso, mi hermano, tenemos que estar preparados para cuando empiece a pasar eso, que no te sorprenda, que no te sorprenda. Pero ahí se va a notar la diferencia de quiénes son verdaderos y quiénes no. Por eso vienen tiempos difíciles y tenemos que estar en la palabra de Dios, aferrados a ella, mi hermano. Y Dios tal vez te ponga en ese lugar de privilegio. Y Daniel, ¿sabe cómo lo lograba? Porque era humano como nosotros. Había una intimidad especial. La intimidad con Dios es lo que no podés perder. Dice que 3 veces al día se arrodillaba. 3 veces al día pasaba con el Señor. Y no era porque tenía tiempo y le sobraba. Tenía un cargo importante Daniel y sus amigos. Pero él se buscaba el tiempo para estar con Dios. Por eso te decía que las cosas de este mundo no te quiten tiempo para estar con Dios. Hacete ese tiempito para que Dios te hable, para que vos puedas volcar las cosas que están en tu corazón delante de Dios. Decirle, Señor, yo no puedo con esto. No puedo. Te necesito a ti para poder hacerlo, mi hermano. Lo que más contamina al hombre es lo que está dentro y no lo que está afuera. El pastor hablaba la semana pasada de la prédica, ¿se acuerda del picudo rojo? Que empieza a comer la palmera por dentro, las tenemos destrozadas por todo Montevideo.
Y para nuestras vidas el picudo rojo es el pecado. Es el pecado que nos empieza a comer muchas veces. ¿Y sabe cuál es el tema? ¿Sabe por qué nos va comiendo muchas veces? Porque le damos lugar al pecado. Le damos lugar. El pecado en nosotros, ¿sabe lo que hace? Degenera. Degenera. Pero el Espíritu Santo en nuestra vida regenera. Dos palabritas, ¿no? Como una D, una R, están totalmente opuestas, ¿no? Degenera al ser humano el pecado. Y el Espíritu Santo nos regenera como a la voluntad de Dios, como Dios quiere, mi hermano. Por eso, ¿cuál va a ganar? Aquel al que le das más lugar en tu vida. Ese va a ganar. Si das más lugar al pecado y a las cosas de este mundo, en tu vida va a haber una degeneración. Pero si le das lugar a las cosas de Dios, mi hermano, y le dedicas tiempo, el Espíritu Santo va a gobernar tu vida. Así que te invito a ponerte de pie. Te invito a ponerte de pie. Porque cada uno nos conocemos, ¿vio? Cada uno de nosotros sabe dónde está el asunto, dónde está el problema. Por eso en esta hora yo te pido que sinceramente cierres tus ojos allí. Que mires para adentro. Que mires para adentro tuyo. Porque vos sabés lo que hay que cambiar. Vos sabés lo que está mal. Vos sabés lo que está mal. Pero Dios quiere en esta hora regenerar tu vida. Por eso en esta hora decirle, Señor, ayúdame con lo que no puedo. Porque con esta situación no estoy pudiendo, Señor. Es reiterativa en mi vida, Señor. Y sigo cayendo en las mismas cosas, Señor. Solo tú puedes hacer, Señor, que eso no vuelva más a mi vida. Pero déjale, mi hermano, déjale al Señor esa parte. Porque muchas veces no le dejamos entrar en esa parte de nuestra vida. No le dejamos gobernar al Espíritu Santo en esa parte. Le decimos, no, está todo bien, pero esto lo manejo yo. No coquetees con el pecado porque Sansón coqueteó con el pecado. Y todos sabemos cómo terminó. No pierdas lo que Dios te ha dado. Porque hay propósitos para cada uno de nosotros, mi hermano. Hay propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero esos propósitos muchas veces se atrasan. No por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Porque seguimos cayendo en las mismas cosas. Y por eso, como te decía hoy, no cambies cosas espirituales por cosas terrenales. Te damos gracias, Dios. Cada uno de nosotros sabe lo que tenemos que cambiar y dejar delante de ti. Por eso en esta hora las dejamos delante de ti, Señor. Las ponemos delante de tu presencia. Para que tú en esta hora, Señor, las deshagas. En esta hora tu Espíritu Santo toque en nuestra vida y te dejamos entrar en esa parte que no te dejábamos entrar, Señor. Para que tú purifiques, tú limpies, tú santifiques, Señor. Y que sigas ese proceso de regeneración en nuestra vida que lo necesitamos, Señor. Y que podamos decir como Daniel, esto no, a ti no te agrada, no lo voy a hacer. Esto no. Porque sabemos que tú premias la fidelidad de tus hijos, Señor. Y si queremos bendición en nuestras vidas, y si queremos bendición en nuestra familia, hay que aprender a decir que no muchas veces a las cosas de este mundo. Que nos ofrece comida de rey. Nos ofrece comida de rey. Y nos confunde muchas veces porque no estamos metidos en la palabra de Dios como tenemos que meternos. Porque como dice ahí en Santiago 4,
¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara en enemigo de Dios. ¿A quién querés agradar? ¿Al mundo o a Dios? El mundo se va a la perdición. Y vos te vas a la redención, mi hermano. Así que sea el tiempo de tomar las cosas de Dios en serio y decirle al Señor, úsame. Úsame como usaste a Daniel y sus amigos, Señor, para ser de ejemplo y de testimonio, para que vean tu luz y puedan, Dios mío, acercarse a ti todos aquellos que están arrepentidos, Dios, con sinceridad, y ponerlos delante de ti, Señor. Tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos familiares, hermanos, tíos, abuelos, padres, primos que no te conocen a ti y que necesitan de tu luz sobre sus vidas, Señor. Que este sea el tiempo que tomen una decisión por ti, Señor. Y si tú quieres que seamos el instrumento para eso, Señor, aquí estamos, Dios. Gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia que se renueva día a día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.